Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca, nos dice la liturgia de la Iglesia con las palabras del profeta Isaías, refiriéndose a este tiempo de preparación al advenimiento del Señor, que es el que estamos en este tiempo contemplando, que viene, el Señor que viene, que ha venido ya de manera histórica, que nos preparamos para celebrar la conmemoración anual de esta venida, el Señor que vendrá al final de los tiempos, y también ese Señor que continuamente viene a nuestra vida. Es Adviento. Si pensamos detenidamente, como Job, hablando con Dios, lo que debemos hacer, percibiremos enseguida cuán verdadero es el Adviento también hoy para nosotros. Se trata de algo que, a mi juicio, todos debemos aceptar. El Adviento es una realidad también para la Iglesia de hoy, porque Dios no ha dividido la historia en dos mitades, una clara y otra oscura, ni tampoco ha segmentado a los hombres en dos clases, aquellos a los que salva y aquellos a los que se ha olvidado. Nosotros sabemos que solo existe una única e indivisible historia que está caracterizada toda ella por la debilidad y miseria del hombre, pero que también se encuentra íntegramente bajo el amor misericordioso de Dios, que la abarca y sostiene sin cesar. Por eso es que decimos que el Señor viene continuamente, está en medio de nosotros. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. El tiempo presente nos obliga a vivir la verdad del Adviento de un modo enteramente nuevo. La verdad de que, aún habiendo sido ya, lo sigue siendo todavía hoy. La irrefutable certeza de que la humanidad entera es una única humanidad ante la presencia de Dios, la cual, hallándose en la oscuridad, está llamada a ser alumbrada por su luz, por la luz del Evangelio, por la luz del Verbo encarnado. Este hecho, el que el Adviento haya sido ya y lo siga siendo todavía hoy, significa también que Dios no ha sido para ningún periodo de la historia solamente pasado, algo que hayamos dejado atrás y en el que ya se hubiera hecho todo. La verdad es exactamente la contraria. Dios es el origen de todos, pues de Él venimos, pero también el futuro, pues nos dirigimos hacia Él. Y hoy concretamente, cuando la palabra de Dios nos pide buscar al Señor mientras se deja encontrar, invocarlo mientras está cerca, nosotros leemos lo que nos dice Jesús, lo que nos dices tú, Señor mío, en el Evangelio. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego nos pones ese ejemplo de los que escuchan la palabra, tu palabra, y no la pone en práctica. Y el que, en cambio, prudentemente, escucha tu palabra y la pone en práctica. Y como el que la pone en práctica es como construir su casa, la casa que es su vida misma, su familia, su sociedad, bajo la roca firme o sobre la roca firme, así cuando vienen las tempestades resiste. Pero en cambio,
los que escuchando tu palabra no la ponen en práctica, son como oyentes descuidados, entonces esos se encuentran, y los que piensan que la presencia de Dios fue el pasado, que la historia no está alumbrada por el Evangelio, esos que construyen su casa sobre arenas, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las crecientes, arrasa aquella casa. Cuando vienen las dificultades de la vida, porque es inevitable que sobrevengan, por más decretos que hagamos nosotros de bonanza, pues esa contrariedad nos destruirá la casa. Hoy nos conviene recordar que, como nos dice San José María en el número 754 de Camino, que esta es la llave para abrir la puerta y entrar en el reino de los cielos. Qui facit voluntatem Patris mei, qui in celis est, ipse intravit in regnum celorum. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. Y por eso nuestra oración tiene que ser la oración del Hijo de Dios y no la de los hipócritas, que al final escucharán de Jesús aquellas palabras que acabamos de escuchar hoy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque nuestra oración, tu oración, ha de clamar Señor, Señor, sí, pero ha de ir unido de 1000 formas diferentes en cada jornada al deseo y al esfuerzo eficaz de cumplir la voluntad de Dios, que es el modo como nosotros sabemos y hacemos presente a Jesús que está iluminando la historia, que está delante de nosotros y no detrás. El Adviento siempre es una realidad presente y actual, en donde no es Dios el Dios del pasado, sino el Dios que habita el futuro, y precisamente eso es lo que contemplamos en este tiempo, donde podemos apoyarnos en cuya voluntad, en cuya cercanía nosotros podemos construir nuestra casa. Vamos a imitar a nuestra Madre, Santa María. Ella es modelo de correspondencia a la gracia. Y al contemplar su vida, nos dice San José María en Es Cristo, ¿qué pasa? El Señor nos va a dar luz para que sepamos divinizar nuestra existencia ordinaria a lo largo del año, cuando celebremos las fiestas marianas y en bastantes momentos de cada jornada corriente. Los cristianos, tú y yo, pensamos muchas veces en la Virgen. Y si aprovechamos esos instantes imaginando cómo se conduciría nuestra Madre en las tareas que nosotros tenemos que realizar, poco a poco iremos aprendiendo y acabaremos pareciéndonos a ella, como los hijos se parecen a su madre. Aquí, en primer lugar, hemos de imitar su amor, la caridad. No se queda en sentimientos y solamente en deseos buenos. La caridad tiene que estar en las palabras, pero sobre todo tiene que estar en las obras, como acabamos de decir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Virgen no solo dijo fiat, hágase, sino que ella cumplió en todo momento esa decisión firme e irrevocable. Y así nosotros también, cuando nos aguijonee el amor de Dios y conozcamos lo que Él quiere, debemos comprometernos cada vez más a ser fieles, leales y hacerlo efectivamente, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Y te diré también que nosotros hemos de imitar a nuestra Madre del Cielo en su natural y sobrenatural elegancia. Ella es una criatura privilegiada de la historia de la salvación, porque en María se hizo carne el verbo de Dios y habitó entre nosotros. Ella fue testigo delicado que pasa oculto, porque no le gustó nunca recibir alabanzas, porque no ambicionó su propia gloria. María asiste a los misterios de la infancia de su Hijo, misterios, si cabe hablar así, normales a la hora de los grandes milagros y las aclamaciones de las masas,
En cambio, desaparece. En Jerusalén, cuando Cristo, cabalgando en un borriquito, es vitoreado como rey, no está María. Pero ¿dónde aparece María? Aparece junto a la cruz, cuando todos huyen. Este modo de comportarse de nuestra Madre tiene el sabor, que no es buscado, de la grandeza, de la profundidad, de la santidad de su alma. Pues tratemos de aprender de ella, para que, siguiendo su ejemplo en la obediencia a Dios, también nosotros, en esa delicada combinación de esclavitud y señorío, aprendamos a estar siempre atentos al Señor que llega. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí.